Lectura del libro del profeta Amós. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amós: vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan, profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amós: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El apóstol San Pablo resalta que la iniciativa parte de Dios. Es quien nos ha elegido y destinado en la persona de Cristo a ser personas consagradas a Él e irreprochables en nuestro modo de proceder. Escuchen. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, la del cielo y la de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria. Nosotros, lo que ya antes esperábamos en Cristo. En Él, también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy Jesús convierte a sus discípulos en apóstoles, los envía a predicar y le da poder para ello. Viajarán en plan de total austeridad, confiados solamente en el poder de quien los envía. Abramos el oído, la mente y el corazón y escuchemos atentamente la proclamación del Santo Evangelio. Es la palabra de Dios, que es sagrada.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos el domingo 15 del tiempo ordinario. Hoy, en la liturgia de la palabra, se nos envía como evangelizadores, como misioneros de Jesús, a anunciar la buena nueva, a anunciar el Evangelio, a compartir con todos aquellos de que ha llegado el Salvador, de que ha llegado Jesús para transformar nuestras vidas. Y ese envío que Jesús nos hace a todos nosotros como bautizados, nos pide que lo hagamos confiando solamente en su poder, confiando solamente en su amor, confiando solo y exclusivamente en Él. Y es por eso que este envío que Jesús hace pide que no se lleve comida, que no se lleve dinero, que no se lleve más de lo necesario. ¿Por qué? Porque el que va a sustentar la misión, el que va a sustentar el anuncio de la palabra, es Dios mismo. El anuncio de la palabra no va a estar en dependencia de los bienes materiales, no va a estar en dependencia de los bienes que tengamos. El anuncio, el poder de la palabra anunciada depende única y exclusivamente de la fuerza, de la gracia del Espíritu Santo que actúa en cada uno de los bautizados. Y es por eso que nos manda sin nada, solamente confiando en Él, esperando en Él, sabiendo que Él es el que va a hacer la obra. Por eso es bueno que nosotros, de cara a esta palabra, aprendamos a vencer todos los miedos, todos los temores en la evangelización. La mayoría de nosotros le tenemos terror a evangelizar, le tenemos terror a anunciar a Jesucristo. Por falsos respetos tenemos miedo de hablarle a otro de Jesús. Y si se fijan, nosotros podemos hablar de cualquier cosa, incluso hasta tonteras con las personas. Y no nos da miedo, no nos da pena, pero hablar del amor de Dios, hablar de Jesús, eso sí nos limita mucho y en gran medida. Eso sí nos da pena, eso sí nos da terror. Pues bien, hoy nosotros, de cara a esta palabra, no deberíamos de tener ningún miedo, ningún temor. Primero porque tenemos que tener claridad de que somos enviados por el Señor. Todos nosotros como bautizados somos enviados por Jesucristo a anunciar la buena nueva, a llevar y a proclamar la salvación dada en Jesús. Y deberíamos de anunciar, porque somos enviados. Estamos autorizados, estamos mandados
y como bautizados estamos obligados a hacerlo. Segundo, porque es el Espíritu Santo quien va a hacer la obra. No son mis conocimientos, no va a ser mi sabiduría, no va a ser mi elocuencia la que va a hacer el efecto en esa palabra, en ese anuncio. No. El efecto de esa palabra anunciada depende única y exclusivamente del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿por qué tener miedo? Nosotros deberíamos de ser fervientes evangelizadores, fervientes anunciadores de la buena nueva de Jesucristo, hombres y mujeres valientes que van en búsqueda de las almas que necesitan de Dios y traerlos al encuentro personal con Cristo. ¿Por qué? Porque al final quien va a hacer esta obra es el Espíritu Santo, es la gracia de Dios. Y esta obra también hay que tener en cuenta y no olvidar, no depende de recursos humanos, porque no es una obra humana. Es cierto que la iglesia necesita dinero para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar las personas que trabajan aquí, pero no depende de eso la efectividad de la palabra, no depende de eso la efectividad del anuncio. El anuncio depende única y exclusivamente de la gracia de Dios, que sabe lo que necesitamos, que sabe lo que la iglesia necesita, lo que necesita cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a no poner nunca pretextos para evangelizar por la falta de recursos materiales, porque no son necesarios los recursos materiales para anunciar. Lo único que se necesita para el anuncio verdadero es la presencia del Espíritu, es la gracia de Dios. Por eso, nosotros enviados, no nos limitemos de anunciar a Jesucristo. Tengamos la valentía y el valor de atraer a muchos al encuentro con Cristo. No tengamos miedo de decirle a otros: vení, acompañame a la Eucaristía, vení, oremos juntos. No sé por qué a nosotros nos da tanto miedo. Imagínense en la casa al Papa y a la Mamá, que tienen tanta autoridad y a veces lo hacen sentir con esa fuerza que lo hacen. Cuando se trata de hablar de Dios, no tienen autoridad, les da miedo. Son pocos los papás que le dicen a los hijos: vengan, sentémonos a la mesa, vamos a darle gracias al Señor por estos alimentos. Vengan, tenemos una dificultad en la casa, reunámonos, oremos juntos. ¿Cuál es la actitud de la familia? El papá se pone desesperado, la mamá se pone de mal genio, y no debería de ser esa nuestra actitud. Como enviados por Jesucristo a anunciar la buena nueva, tenemos que saber que estamos revestidos de la autoridad de Dios para anunciar la buena nueva a todos. Por eso seamos valientes. Seamos valientes. Dejemos que ese Espíritu empiece a actuar en nosotros y tratemos de atraer a muchos al encuentro de Cristo. Tratemos de acercar a Cristo a los nuestros, a los que conviven con nosotros en nuestra casa, que a veces son los más difíciles y los que más nos cuestan. No nos limitemos solamente nosotros con conocer a Jesucristo, con tener nosotros un encuentro personal con el Señor. La salvación está dada para todos, sin excepción. Para mi vecino, incluso para aquel mal vecino que es mi enemigo, que no me habla. Y yo tengo que ser portador de ese mensaje y llevar esa salvación a ese vecino. Por eso, no nos hagamos los desentendidos ante esta palabra. Vayamos a anunciar la buena nueva, sabiendo que somos enviados por el Señor, sabiendo que estamos revestidos del poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu quien va a hablar por nosotros. Y hagámoslo
simple y sencillamente confiando en la gracia de Dios, porque para hacer esto no necesitamos más que la presencia de Dios, que su gracia y que el Espíritu Santo, que es el que va a hablar por nosotros. Que la Virgen María nos conceda la gracia de ser verdaderos evangelizadores, hombres y mujeres valientes que anuncian el Evangelio a todas las criaturas y que comparten con los demás la alegría de tener a Cristo en sus corazones. Nos ponemos en pie y hacemos nuestra profesión de fe.